Te quiero contar algo que tiene que ver con el Día Nacional de la Donación de Órganos y esta historia realmente emocionante, ejemplificadora, una historia de vida, de lucha, de fe, de esperanza. Eh, parece, parece cosa del destino cuando hasta el nombre ya es premonitorio por todas las batallas que va a tener que librar. No solamente quien tiene este nombre, sino también su familia. Porque la persona en cuestión se llama León y ha tenido que luchar como un león. Y lo está haciendo. Y su familia, por supuesto, al lado, viéndolo crecer, apoyándolo, para que brame en cada latido de su corazón con toda la furia y con toda, en el buen sentido lo digo, y con toda la garra que tiene que tener una persona a medida que se va desarrollando por la vida. León es parte de una familia que le tocó vivir una historia muy particular y estoy en contacto con la mamá de León, otra leona, se llama Noelia. Y si uno desglosa Hola, Noelia, puede formar la palabra leona, sacándole la I, por ejemplo. Ahora que estoy leyendo el nombre. Si le saco la I, puedo nombrar la palabra leona con Noelia. Y me sobran un par de letras. Pero lo que sobran son las palabras acá. Noelia Gafuri, ese es el nombre de la mamá de León. Noelia, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? hola, buenas tardes. Ay, qué difícil hablar después de semejante presentación. Muchas gracias. Por Muchas favor. gracias por el espacio, muchas gracias por estas palabras tan cálidas en este día tan especial, Bueno, en el Día Nacional de la Donación de Órganos. exactamente. Vamos a contar a la gente, Noelia, cuál es la historia de León, cuál es la historia de tu familia en general. Bueno, con mucho gusto. León tiene 5 años. En la semana 12 de embarazo yo tengo 2 hijos, uno de 10, que es Camilo el Mago, y Leoncito de 5. En la semana 12 de embarazo, bueno, nos enteramos que León tenía trisomía 21, más conocido como síndrome de Down, así que ahí empezamos a hacer muchos estudios adicionales que por lo general se hacen más que nada para saber si todo iba bien y si, bueno, teníamos que llevar adelante, no sé, algún otro estudio o tener precaución con algo en especial. Para nosotros era todo nuevo. Nada, lo esperamos con mucho amor, con mucha alegría. Todo fue bien en la gestación, tuve un parto hermoso y bueno, y fue por hallazgo el diagnóstico de León, porque fuimos a tramitar el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, y la médica genetista les daba a todos sus pacientes algunos estudios de rutina, y entre ellos había una ecografía renal, y cuando hicimos la ecografía renal, a los 3 meses de vida de León, ahí nos enteramos de que algo no andaba bien. León fue diagnosticado con reflujo vesicoureteral de grado 5. Esto siempre yo lo explico en idioma mamá, es que el pis, en vez de salir, volvía, y en ese volver vuelve a los riñones y genera daño. Se cree que esto fue en la concepción prenatal, si bien no hubo ningún tipo de síntoma. León nació y sus riñones ya estaban dañados. Intentaron algunos procedimientos médicos quirúrgicos para ver si podían salvar en parte los riñones, y bueno, no. Así que el primer año de vida de León fue sostenido con medicación, y bueno, y después del año su urea se disparó, y bueno, ya ahí no había más chance que comenzar a realizar diálisis peritoneal, que es el tratamiento médico para la insuficiencia renal crónica terminal, que es el paso previo al trasplante. Leoncito dializó 2 años y medio, y hubo 20 meses en lista de espera de Incucay. Nosotros somos oriundos de Rosario, provincia de Santa Fe, y bueno, cuando nos enteramos que tenía que comenzar la diálisis, nos vinimos a vivir a Buenos Aires.
nos recomendaron un hospital de acá, muy reconocido, y bueno, estuvimos ahí atendiéndonos, y cuando llegó el momento de que León estaba preparado, ¿no?, en su edad, ingresar en lista de espera. El riñón es un órgano sólido que se puede donar en vida, obviamente de acuerdo a la histocompatibilidad con sus vínculos sanguíneos, y después por una cuestión de antropometría, ¿no?, de tamaño. Uh-huh. Y en esos 20 meses esperaban un donante que no aparecía o que no era compatible. En esos 20 meses sí, León participó de 48 operativos que fueron rechazados por su equipo médico anterior, algunos por cuestiones lógicas médicas, como esto que te decía de tamaño y antropometría, y muchos otros que tenían que ver con la histocompatibilidad, que ellos sostenían que era incompatible. En su momento yo me hice los estudios de histocompatibilidad para ver si podía ser su donante, y allí me dijeron que no, que era incompatible. Así que bueno, tomaron en cuenta esa misma histocompatibilidad con todos los otros órganos que fueron cruzando, y todos fueron no, claramente porque había un error, una negligencia médica. Y bueno, León esperó 20 meses hasta que, y esto es muy místico, digamos, es muy personal, tuve un sueño, y en ese sueño León estaba último en la lista de espera, acompañado de las siglas del síndrome de Down. Entonces a partir de ahí con mi marido empezamos a buscar otro centro de trasplante. Sí. Cambiamos, volvimos a hacer todos los estudios, y bueno, y yo era la mejor donante de órganos sólidos. O sea que de pasar a ser incompatible, sí, pasaste a ser perfectamente compatible. Exactamente. Científicamente, sí. ¿Cómo se explica esto? Porque seguramente les habrás dicho, mirá que a mí me dijeron que no era compatible. Sí, claro. Y volvimos a hacer todos los estudios. No, esto es una cuestión, hubo una mezcla de esto lo sostengo yo personalmente como madre, fue una mezcla de discriminación con ignorancia médica, de no, y también de humildad, ¿no? Porque a veces uno cuando no sabe o no se atreve o no puede ante un desafío, quizás León representaba para ellos un desafío, poder decir, bueno, nosotros no hacemos este tipo de trasplantes en esta institución, pero hay un montón de otros lugares donde lo hacen. O sea, se movieron ustedes por su cuenta como para sacar ese manto de duda, ese velo, irse hacia otro lugar donde tenían otras herramientas, y también les abrieron otras puertas. Cuando dijiste, bueno, soy compatible, contame y contar a la gente cómo fueron los días posteriores hasta el día del trasplante. Y al principio fue un shock grande porque, o sea, nosotros estuvimos 2 años esperando, o sea, todo eso se podría haber evitado, todo el dolor que genera y la angustia y que mi hijo haya puesto el cuerpo y demás, pero mejor siempre pensamos en lo positivo, en que se pudo dar, lo que se genera con la confirmación de la compatibilidad y la posibilidad de poder ser donante de un hijo, esto de volver a darle la vida, yo digo, la posibilidad de reparirlo, ¿no? De volver a darle vida a mi hijo es una sensación indescriptible, es como es una emoción muy grande que no lo puedo comparar con otra cosa que haya sentido. Y bueno, y ver en él el cambio de vida y ver que mi vida continuó igual, con mayor conciencia, por supuesto, y con mayor agradecimiento, pero físicamente estoy perfecta, no hubo ningún cambio en mí, o sea, sigo mi vida como hace 1 año y medio atrás. Fueron 3 meses de exámenes exhaustivos porque empezamos de cero, y bueno, y nada, estuvimos los 2 perfectos, y el 7 de noviembre del 2023 entramos al quirófano simultáneamente, yo entré un ratito antes, y bueno, y sacaron un riñón de mi cuerpo y lo pasaron al cuerpo de mi hijo, así, con esa magia y esa maravilla de la vida, de los médicos que lo hacen posible, y bueno, y ahora León tiene una vida nueva, puede meterse a la pileta, puede bañarse normalmente, puede jugar, puede ir al jardín. Hace una vida
básicamente normal. Exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo sí. está León? O Obviamente sea, bien, ¿y cuáles son los cuidados. recaudos y cuidados que tienen que tener y los controles? ¿Cómo va esa Y historia? no, los cuidados obviamente son al principio un poco más estrictos porque todos los trasplantados están inmunosuprimidos, o sea, no tienen defensas, porque para evitar que el cuerpo rechace ese órgano, ¿no? Ese injerto que es ajeno a su cuerpo, toman inmunosupresores, al principio son muy altos, después los van regulando con el paso del tiempo, y bueno, sí, al principio es un poco complejo porque se enferman, porque bueno, con las enfermedades es distinto de cualquier otro niño, porque ni otro hijo tiene fiebre y la pasa como una virosis común. Si León tiene fiebre hay que internarlo, porque obviamente que se estudian un montón de cuestiones, tienen un sistema inmunológico que bueno, que está debilitado hasta que crean sus propias defensas, y bueno, estamos en ese proceso. Al principio no fue fácil para Leoncito, estaba muy inmunosuprimido y se enfermaba bastante seguido, pero bueno, ahora está bien, gracias a Dios, y es un niño completamente alegre y feliz y nada, y disfruta del día a día constantemente. Bueno, en este día o cuando es el día de la donación de órganos, generalmente uno puede hablar con especialistas. Nosotros aquí tenemos a Jonas Braco, que es un referente de la ablación de órganos, etcétera, y decidimos tomar contacto con vos para que nos cuentes esta historia de vida que es realmente maravillosa, que tiene un montón de cosas por charlar y no me van a entrar en el programa porque justo encima tengo que entregar 5 minutos antes, 10, y tengo 1000 preguntas para hacerte, pero te quiero dejar hablar, por eso te hice solamente 2 preguntitas, para visibilizar esto que tiene que ver con siempre consultar, hacer una segunda, una tercera opinión, no bajar los brazos, estar allí y poder disfrutar como están ustedes de ver a León entre ustedes en su seno familiar, como debe ser, con los cuidados del caso y también teniendo en cuenta este mensaje que quiero que le digas a la gente sobre la importancia de mirar hacia el costado y saber que alguien puede ser salvado en su vida por los órganos donados. Sí, en primer lugar, bueno, la donación de órganos es un tema complejo que está interpelado por muchas aristas. Es importante poder ponerse en el lugar del otro, porque esto parece algo lejano, pero en realidad forma parte de la cotidianidad y de la realidad de muchísimas familias. Tenemos muchas más posibilidades de necesitar un órgano que de poder ser donantes. Es una realidad y es algo que nos moviliza a pensar, bueno, en esto, no solamente en si elijo ser donante. Si quiero ser donante, quiero ser receptor también. Es una doble pregunta, ¿no? Si en el caso que lo necesitaría yo, un familiar, un hijo, ¿qué pasaría? Hay órganos que no se pueden donar en vida y necesitamos hablar, charlar, concientizar, que las leyes se cumplan, que se hable en los colegios, que lo charlemos con las familias, que podamos manifestar y contar qué es lo que queremos en vida, para que después evitar un dolor de cabeza si algo sucede. La pregunta hay que hacérsela antes, cuando está todo bien y no en el momento de mayor dolor. En este día tan especial, el agradecimiento fundamental es a los donantes y a sus familias, a los que dicen sí en el momento de mayor dolor, porque sin donantes no hay trasplantes, y esto es clarísimo, y poder extender, ¿no?, y expandir esa existencia en otros seres, dándole la posibilidad de seguir viviendo, es un acto de generosidad inconmensurable, bueno, infinito también. Infinito. Es Sí, infinito. infinito también. Vos sabés que claro cuando estaba sí. haciendo la introducción, cuando te estaba presentando y anteriormente cuando empecé a leerte y leer un montón para hacer esta nota, vi que tu nombre es Noelia y le empecé a buscar la vuelta al nombre y digo, si le sacamos la I de infinito y de inconmensurable, es Leona. Y le doy vuelta a dos vocales, fórmula León y Leona. No podía ser de otra manera. Sí, mi hijo me enseña tanto todos los días. Yo estoy muy agradecida, la verdad. Es doloroso pasar por esto, pero nos hace crecer y nos enseña mucho y nos pone en red.
y somos muchas familias que estamos con nuestras campañas tratando de concientizar, de charlar, de acercar, de informar desde nuestro pequeño lugar, para que todos podamos ponernos en el lugar del otro. No solamente hoy, sino todos los días. Sí. ¿Cómo se comunica la gente con vos, Noelia? Seguramente por estas campañas, por el expertise, por no bajar los brazos, por quizás un mensaje de ayuda y también por por todo lo que significa pasar por este proceso y saber que está la lucecita ahí, en el final del túnel. Sí, bueno, León se ha adueñado de todo, así que del Instagram que tenía en un principio, que es @maternaloba, desde allí comenzamos la campaña de León cuando nos dijeron que tenía que ingresar en lista de espera, y bueno, junto a @maternaloba hay un montón de otras cuentas y un montón de otras familias que nos fuimos poniendo en contacto. Hoy somos más de 85 familias argentinas que estamos agrupadas en un colectivo que se llama Familias en Acción, que es @familiasenaccion.ok, y ahí llevamos adelante acciones a lo largo y a lo ancho de todo el país, concientizando todos juntos, no solamente de nuestras campañas personales, sino en lo colectivo. Sabemos que nadie se salva solo y que en red es mucho más fácil y más liviano sobrellevar las situaciones que vivimos. Noelia, te mando un beso enorme. Te felicito por este infinito, inconmensurable amor, que no puede ser de otra manera de una mamá, y también por esta lucha de leona que junto a León libran todos los días. Muchísimas gracias por el espacio, es muy importante para nosotros. Muchas gracias. La mamá de León, Noelia Gafuri, hablando sobre la donación de órganos, dándole la vida, devolviéndole la vida a tu propio hijo, cosa no menor.